Mi tema ahora es micosis emergentes. Como sabemos, esto es una emergencia sanitaria y tiene gran impacto en la salud pública por el aumento en incidencia y rango geográfico de estas micosis, muchas reemergentes o resistentes a drogas, y porque algunos hongos no han sido reconocidos como patógenos actualmente. ¿Por qué se presentan? Pues se presentan fundamentalmente por las unidades de cuidados intensivos, las grandes cirugías o grandes quemados, traumas, infección VIH, uso de catéteres intravenosos, neutropenia, trasplantes, uso de biológicos, y porque hay resistencia a soles porque se usan pesticidas triazólicos. En estas dos comunicaciones recientes les muestro cómo el aumento de susceptibles por el uso de moduladores en inmunidad, como en trasplante de células hematopoyéticas y antagonistas de factor de necrosis tumoral, que han incrementado histoplasma en HIV en Norteamérica y Sudamérica, Fusarium en neutropénicos y Candida auris en los 4 continentes. Y en esta otra comunicación, como en España, por las migraciones, en casi 1,000 hospitalizados se presenta una cuarta parte de histoplasmosis en HIV, 94 coccidioidomicosis y 25 paracoccidioidomicosis. Hago notar que estas últimas micosis no son endémicas en el viejo continente. Hay aumento de hongos oportunistas que son poco frecuentes y poco virulentos, que pueden ser mohos o levaduras, que pueden contaminar, colonizar o causar infección, y este aumento de patógenos es por interacción entre el hospedador y el entorno, por el uso de antifúngicos profilácticos y fundamentalmente por la inmunosupresión grave. Aquí presento brevemente los hongos oportunistas que revisaremos: hialoifomicetos y feoifomicetos, levaduras y zigomicetos. La candidosis en SIDA se presenta desde hace varios años, pero se está incrementando en niños. Candida dubliniensis, que se presenta paralelamente con SIDA, todavía no tiene un consenso de identificación, pero no crece después de los 45 grados, y en inmunocomprometidos son más susceptibles a infecciones por Cándida por la baja capacidad de secretar interleucina 2 relacionado con respuesta Th1. Ahora Candida auris ocasiona candidemias invasivas, ha emergido en los 5 continentes, se relaciona con epidemias nosocomiales en unidades de cuidados intensivos, es una cepa multiresistente, es casi solo sensible a caspofungina, su prevalencia es desconocida, hay los nichos inciertos y el control es difícil. No hay una identificación fenotípica, se necesita MALDI-TOF o PCR. Vean cómo los puntos rojos se han ido incrementando en los continentes y epidemiológicamente en forma molecular hay 4 clados: el de África, el de Japón, Corea, el de India, Pakistán y el de Venezuela, Colombia. Y en México ya apareció el primer caso de Candida auris y 3 meses después aparecieron 12 casos en una unidad de SARS-CoV-2. Esto está relacionado con el aumento en la mortalidad y recientemente participamos en la publicación de este artículo sobre la resistencia antifúngica en Candida auris relacionada con genes específicos, y ahora en Indizo y Sudáfrica se ha visto que hay resistencia a equinocandidas. También hemos comunicado esta nueva cepa de Cándida que está relacionada con onicomicosis distrófica total, candidosis mucocutánea crónica y diabéticos. Cryptococcus ocasiona infección pulmonar y del sistema nervioso central que tiene una morbimortalidad muy alta, y ahora hay nuevas especies de Cryptococcus, de Neoformas, Bacillisporus, Deuterogati, Tetragati y Decagati. Les ilustro con este caso excepcional una criptococosis en un paciente que tiene CIRI y con una manifestación en boca, haciendo notar que histoplasmosis y criptococosis son infecciones fúngicas de mayor prevalencia en pacientes HIV-Sida con linfocitos con cuentas por debajo de 100 células. Son una de las causas más importantes de morbimortalidad en sujetos que no reciben antirretrovirales. Y nosotros desde los 90 llamamos la atención sobre las infecciones por Trichosporum porque además de piedra en los pelos de la cabeza ocasionaba infecciones en las uñas o en los pies. Y no hace mucho tiempo publicamos un caso con una ulceración necrótica en un inmunocompetente. Pero sobre este hongo, especialmente Trichosporum asahi, se han hecho ya comunicaciones importantes
en el continente asiático y han aparecido también en otras partes del mundo. La cigomicosis tradicionalmente ligada a los pacientes con diabetes con cetoacidosis, ahora lo vemos en pabellones de hematología. Y en estas comunicaciones del Hospital General de México nos muestra cómo en 35 años se han estudiado 214 casos, 115 con afección cutánea y 55 con afección oral. Por nuestra parte, al intentar hacer el diagnóstico molecular de 14 casos, encontramos que era muy parecido el resultado a la histopatología y a la micología. Sin embargo, el diagnóstico molecular nos permite el diagnóstico específico de las especies causales, como en un caso de Syncephalastrum racemosus que comunicamos como el primer caso en México en un paciente con linfoma no Hodgkin. Ahora en la literatura se llama la atención sobre la mucormicosis cutánea primaria por Saxena basiformes en inmunocompetentes y Apophysomisis elegans relacionado a infecciones cutáneas en hospitales. Y se los comunicó porque este es un paciente inmunocompetente de 25 años que una semana después de un corte accidental en el antebrazo desarrolló una lesión muy extensa y por un Rhizopus poco patogénico. Aspergillus fumigatus. Ahora se menciona mucho su resistencia por mutación también en diferentes genes y también la resistencia se ha documentado ya prácticamente en todo el mundo. Se relaciona mucho la presencia de aspergilosis pulmonar con la construcción de hospitales y nosotros en el GEA González tuvimos 2 casos durante la construcción de la nueva torre. Pero ahora muy recientemente se ha visto que en las unidades de COVID-19 empiezan a aparecer casos también de aspergilosis pulmonar. Y seguramente con la legalización de la marihuana veremos más casos de aspergilosis pulmonar invasiva y alérgica. Fusarium, como ven, desde hace 20 años ya se comunicaban casos en cáncer, formas diseminadas, formas cutáneas primarias, formas inusales. Aquí les presento un caso de onicomicosis y uno de queratitis micótica y recientemente se llama la atención sobre las dificultades del tratamiento. Vean un paciente en que se le invade la córnea y la córnea es lo que depositamos en el medio de cultivo y también se han desarrollado epidemias de queratitis por Fusarium por la parafernalia de uso de lentes de contacto y la higiene deficiente. Sin embargo, esta solución cumplía las regulaciones antimicrobianas de manufactura y era estéril. Sin embargo, al calentarse la solución por el transporte, pierde su capacidad de inhibir este hongo. Hay otros hongos como Lamentosspora prolificans y Fusarium proliferatum, que también se han relacionado con infecciones cutáneas, y este es un caso de SIDA con hialoifomicosis en nuestro hospital, que fue diagnosticado por la biopsia y posteriormente por el estudio micológico, y este es un caso de feoifomicosis purpuraria lunata en un paciente con un doble trasplante renal. Pero ahora lo que vemos más son las foifomicosis superficiales por Neocytolidium hyalinum y Cytalidium dimidiatum, como este caso, primer caso de onicomicosis negra por Cytalidium y después una comunicación del descubrimiento de estos casos en República Dominicana por un anamorfo de Natracia mangiferae. Pero la manifestación más frecuente sería el quiste micótico, que también se llama granuloma micótico subcutáneo. Les presento este paciente con manifestaciones cutáneas de lesiones nodulares para hacer notar que la infección fúngica invasiva no ha sido definida adecuadamente, pero es la que se presenta por hongos oportunistas en pacientes inmunodeprimidos o críticos, que la enfermedad puede ser generalizada, grave, con bimortalidad elevada y en la que se necesita un tratamiento oportuno. De hecho, en esta revista americana recientemente publicaron el aumento de la morbimortalidad por la invasión de vasos con isquemia, infarto y necrosis en micosis angioinvasivas que se presentan ante malignidades hematológicas en SIDA, trasplantes y diabetes no controlada, porque la profilaxis antifúngica conlleva resistencia y porque las manifestaciones dermatológicas son cruciales para el diagnóstico. Son los casos que les he presentado y aquí resaltaría que se necesitan biomarcadores como PCR y maldito para el diagnóstico. Y en esta otra comunicación vemos el amplio espectro
de manifestaciones dermatológicas y también de manifestaciones micológicas. Ahora, blastomices es un complejo que se presenta en inmunocomprometidos y en felinos, pero la esporotricosis zoonótica más frecuente en gatos es la producida por Sporotris brasiliensis en Brasil, que es más virulenta y que ha ocasionado una gran cantidad de casos en humanos. Peniciliosis, ocasionada por Penicillium marnefei, fue descrita en los 50. Está relacionada con la rata del mambú y en los 90 se describieron los primeros 200 casos, pero ya el primer caso está descrito en Argentina en un migrante chino. Un hongo parecido fue Monsia pasteuriana, que describió mi profesor en el Instituto Pasteur, el doctor Drouet, y ya en mediados de los 20 pues se describieron 13 casos en Ciudad de Cabo de pacientes con VIH con manifestaciones en pulmón y piel. Vean que en piel las manifestaciones son parecidas a las otras micosis en estos pacientes. Y un hongo que se parece es Emergomyces, también un hongo emergente en todos los continentes. Esta comunicación nos muestra los hongos más temidos en el mundo, que son Aspergillus fumigatus, que produce aflatoxinas, Amanita phalloides, intoxicaciones, y hongos que ocasionan daño en interiores, en viviendas, en madera, en pisos, que son patógenos forestales que dañan las ranas verdes. Pero hay 4 patógenos en humanos. Los más importantes, Cladophila bantiana, que ocasiona absceso cerebral en diabéticos, y Malassezia, que se relaciona con pitiriasis capitis, dermatitis seborreica, foliculitis y pitiriasis versicolor, y que afecta la calidad de vida de los pacientes. Los dermatofitos tienen grandes cambios en la nomenclatura, y tan solo les presento un caso de Chrysosporium, que es un hongo queratinofílico emergente en estos últimos días, y el granuloma de Mayoki ahora se ha clasificado perfectamente con esta nueva comunicación para señalar sus formas profundas. Hay algunas que se relacionan con deficiencia de CAR9 y que no están relacionados con inmunodeficiencia, sino especialmente con consanguinidad en África. Y por supuesto ya apareció la resistencia de Trichophyton rubrum y Mentagrophytes a terbinafina, que en la India ha aumentado del 20 a 90% en 15 años y se debe al uso no regulado de antifúngicos. Sin embargo, esta otra comunicación muy reciente nos muestra que itraconazol es el que tiene mayor actividad en la actualidad. También se ha señalado la presencia de antimicóticos de riesgo, más bien, y riesgo de aspergilosis, como es en este caso de voriconazol, y medicamentos aprobados por COFEPRIS como ibrutinib, riesgo para Aspergillus y Cryptococcus, fingolimod, riesgo de criptococosis e histoplasmosis, nivolumab, aspergillosis invasiva y candidiasis. Como ven, se ha mejorado mucho en la identificación molecular de los hongos. Se han descubierto nuevas especies o subespecies. Hemos avanzado en la epidemiología molecular, pero ahora la resistencia a los antifúngicos se ha incrementado y los nuevos derivados biológicos también se asocian a micosis graves. Por eso, en la más reciente revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, me he permitido escribir un editorial sobre esta revolución micológica médica. Muchas gracias.